¿Y si te dijera que dentro de cada célula de tu cuerpo existe una firma invisible, una especie de mensaje oculto, escrito en un lenguaje tan perfecto que hasta los científicos más brillantes aún no logran comprender por completo su origen? Un código que no solo determina el color de tus ojos o el ritmo de tu corazón, sino que podría ser la huella digital de Dios. En este episodio de Sabiduría Eterna, viajaremos al interior mismo de la creación, allí donde la ciencia y la fe se encuentran. El ADN, el código que contiene la vida. Exploraremos cómo el relato del Génesis, ese momento en que Dios sopla aliento sobre el barro y el hombre despierta, guarda una conexión asombrosa con los descubrimientos científicos modernos. Conocerás la historia real de los científicos que descubrieron el ADN, los enigmas que aún no pueden explicar y las sorprendentes coincidencias con las palabras milenarias de la Biblia. Descubrirás por qué algunos investigadores, incluso sin fe, terminaron admitiendo que hay un diseño demasiado perfecto como para ser casualidad. Y al final de este viaje, quizás llegues a una conclusión simple y poderosa. No somos producto del azar, somos el resultado de una intención divina. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha contemplado el cielo con una sola pregunta ardiendo en el alma: ¿qué nos dio la vida? Las antiguas civilizaciones buscaron respuestas en los elementos, el fuego, el agua, el aire y la tierra, creyendo que en esa mezcla sagrada se escondía el secreto de la existencia. Los egipcios pensaban que la vida era el aliento de Ra, los griegos que el alma era una chispa del fuego eterno, y los pueblos mesopotámicos imaginaban que el hombre fue moldeado del barro de los dioses. Pero solo un libro, escrito hace más de 3000 años, se atrevió a resumir ese misterio con una frase tan sencilla como perfecta. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Un soplo, solo eso, un soplo invisible capaz de transformar polvo en pensamiento, silencio en palabra y materia en amor. Durante siglos, los sabios, filósofos y científicos intentaron descifrar ese aliento. ¿Qué era exactamente lo que convertía a un cuerpo inerte en un ser vivo? Nadie lo sabía. Algunos decían que era el alma, otros la energía. Pero nadie imaginaba que aquel aliento dejaría una firma minúscula en cada célula, un código indeleble, un idioma perfecto que hablaría de su creador en cada ser viviente. El ADN. El ADN es, en esencia, el libro de la vida. En cada célula de tu cuerpo hay un mensaje escrito con 4 letras, A, T, C y G, que contienen las instrucciones precisas para construirte a ti, con tu voz, tu rostro, tu historia, tu alma. Y lo más sorprendente, ese código no es caótico, es un lenguaje ordenado, lleno de repeticiones, simetrías y secuencias que funcionan como una sinfonía biológica. Un diseño tan perfecto que incluso los propios científicos, con toda su tecnología, siguen maravillándose de su precisión. Pero, ¿podría haber algo más que pura biología en ese código? ¿Podría ese patrón matemático y químico ser, en realidad, una huella divina? Hoy, viajaremos juntos desde los laboratorios donde se descubrió el ADN, hasta los versículos antiguos que, siglos antes, ya hablaban del aliento de vida. Y al final, tal vez descubramos que la ciencia y la Biblia nunca fueron enemigas, sino 2 lenguajes distintos de un mismo autor. El relato bíblico del Génesis no comienza con una gran explosión ni con una fórmula científica. Comienza con una acción sencilla y divina. Dios forma al hombre del polvo y sopla. Ese soplo no tiene sonido ni forma. No se puede medir ni ver, pero transforma la materia muerta en conciencia, el silencio en palabra y la quietud del barro en el movimiento de la vida. Los sabios hebreos lo llamaron ruaj, una palabra que significa viento, espíritu o aliento. Ruaj no es simplemente aire, es la energía vital que proviene directamente de Dios. Es el mismo aliento que movía las aguas en la creación, el mismo que inspiró a los profetas y el mismo que, según las Escrituras, da vida a toda carne. El Espíritu de Dios me hizo, y el aliento del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. Para el pensamiento antiguo, este aliento era un misterio.
Sabían que cuando una persona moría, algo se iba, algo invisible. Podían ver que el cuerpo quedaba igual, pero ya no respiraba, ya no era. El alma, decían, había vuelto a su creador. Y aunque no lo sabían, tenían razón en algo profundo. La vida tiene una chispa invisible que no se puede fabricar. Durante miles de años, los hombres intentaron comprender ese secreto. Los filósofos griegos hablaban del ánima, los chinos del chi, los egipcios del ka. Cada cultura tenía un nombre diferente para esa fuerza vital que nadie podía ver, pero todos sentían. Era el misterio más grande de la humanidad. ¿Qué es lo que realmente nos hace estar vivos? Pasaron los siglos. Los alquimistas buscaron el elixir de la vida. Los médicos medievales diseccionaron cuerpos para hallar el alma. Y los científicos modernos inventaron microscopios para observar las células. Pero ninguno encontró el secreto del aliento divino. Hasta que un día, sin saberlo, la ciencia empezó a acercarse. En el siglo XIX, con la aparición de la biología moderna, comenzaron a sospechar que la vida debía tener un plano, una especie de instrucción interna que dijera cómo debía formarse cada ser, un código oculto dentro del cuerpo. Y mientras el mundo se preparaba para descubrirlo, las palabras de Génesis seguían resonando como un eco del pasado. Dios sopló en su nariz aliento de vida. Nadie podía imaginar que, siglos después, los científicos descubrirían algo tan diminuto, tan complejo y tan perfecto, que parecía ser, de manera literal, ese aliento convertido en lenguaje, el ADN. A mediados del siglo XIX, el mundo empezaba a cambiar. El vapor movía las fábricas, el telégrafo conectaba continentes, y la humanidad creía haber conquistado la razón. La ciencia avanzaba con pasos de gigante, pero una pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué es exactamente la vida? En 1869, un joven médico suizo llamado Friedrich Misker realizaba un experimento simple en un laboratorio de Tubinga. Estudiaba las células del pus, sí, del pus, para entender cómo funcionaban los glóbulos blancos. Y en medio de ese trabajo desagradable, descubrió algo que cambiaría la historia. Una sustancia pegajosa, extraña, escondida dentro del núcleo de las células. No era grasa, ni azúcar, ni proteína. Era algo completamente nuevo. La llamó nucleína, sin saber que había encontrado el material con el que Dios escribió la vida. Durante décadas, el hallazgo pasó desapercibido. Los científicos no sabían qué hacer con aquella sustancia misteriosa. Algunos pensaban que no tenía importancia, que las verdaderas instrucciones de la vida debían estar en las proteínas, no en esa masa viscosa escondida en el núcleo. Pero el siglo XX trajo consigo una revolución silenciosa. Los microscopios se hicieron más potentes, los laboratorios más sofisticados y las preguntas más profundas. En 1944, 3 investigadores, Avery, MacLeod y McCarthy, realizaron un experimento que cambió todo. Demostraron que esa sustancia, la misma que Misker había encontrado 75 años antes, era capaz de transmitir información biológica de una célula a otra. Era, literalmente, el portador del mensaje de la vida. Y entonces, algo sucedió. Por primera vez en la historia, el ser humano se dio cuenta de que la vida era información, un código, un mensaje, una secuencia. Pero, ¿quién había escrito ese mensaje? Los científicos comenzaron a hablar de programación genética, de lenguaje molecular, de instrucciones biológicas, palabras que, sin querer, evocaban el mismo principio espiritual que los profetas ya habían pronunciado. En el principio era el Verbo, Juan 1:1. La vida, decían ahora los biólogos, está construida sobre palabras, no escritas con tinta, sino con moléculas que forman frases, oraciones y capítulos enteros dentro de cada célula. El cuerpo humano, dijeron algunos, es como una biblioteca viva, donde cada célula contiene el libro completo de quién somos. Una idea asombrosa y aterradora, porque si la vida es un texto, entonces debe haber un autor. Esa sospecha comenzó a inquietar a muchos científicos, y pronto, en un laboratorio de Cambridge, el misterio alcanzaría su punto más alto. Era el año 1953, y 2 jóvenes, James Watson y Francis Crick,
Estaban a punto de mirar dentro del corazón mismo de la creación. Era el año 1953. El mundo aún se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial. Las cicatrices estaban frescas, las ciudades destruidas, y la humanidad buscaba sentido en medio de los escombros. Mientras los políticos hablaban de reconstrucción, los científicos hablaban de creación, y entre ellos, dos hombres obsesionados con un misterio: James Watson, un joven estadounidense impulsivo, curioso, y Francis Crick, un físico británico brillante, rebelde y con un sentido casi poético de la ciencia. Ambos trabajaban en el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, un lugar donde las paredes parecían guardar secretos de otros descubrimientos legendarios. Allí, en una pequeña habitación llena de papeles, cables y tubos de ensayo, buscaban la estructura invisible que contenía el secreto de la vida. No sabían cómo lucía el ADN, solo tenían datos fragmentados, imágenes borrosas y conjeturas, pero su intuición los empujaba a pensar que debía tener una forma perfecta, una geometría casi celestial. Y entonces apareció una figura que cambiaría todo: Rosalind Franklin, una científica británica cuya precisión y talento eran extraordinarios. Con una técnica llamada difracción de rayos X, Franklin logró obtener una imagen que mostraba por primera vez la sombra del ADN. Aquella imagen, conocida hoy como fotografía 51, revelaba un patrón en forma de espiral, una doble hélice. Esa forma lo cambió todo. Watson y Crick comprendieron de inmediato que lo que tenían ante sus ojos no era solo una molécula, era un lenguaje tridimensional, un sistema de información diseñado para copiarse, corregirse y perpetuarse con una exactitud casi divina. Cuando finalmente presentaron su modelo, Crick pronunció una frase que quedó grabada en la historia: «Hemos descubierto el secreto de la vida». Pero lo que en realidad habían hecho fue mirar directamente la firma de Dios. Dos hebras entrelazadas, unidas por puentes invisibles, girando en armonía perfecta, conteniendo la historia completa de cada ser que respira. Una danza molecular tan precisa que incluso una sola alteración puede cambiar el destino de una vida. El ADN no solo guarda información, se lee, se copia y se corrige a sí mismo. Es como si cada célula llevara un escriba invisible que vigila y protege el texto original. Watson y Crick, sin pretenderlo, habían confirmado algo que la Biblia insinuó miles de años antes: que la vida no surge del caos, sino de un orden perfecto, de una inteligencia que escribe con precisión infinita. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Salmo 139, 13 a 14. Y aunque el mundo celebró aquel descubrimiento como un triunfo humano, los que observaban con el corazón abierto sabían que aquel modelo no era una invención, era una revelación. Cada célula de tu cuerpo es un universo. Dentro de ella, miles de reacciones químicas ocurren cada segundo con una sincronía tan exacta que si una sola molécula fallara, todo el sistema colapsaría. Y, en el centro de ese pequeño cosmos, yace una biblioteca microscópica: el ADN. Este código no está escrito con tinta, sino con 4 letras químicas: A, adenina; T, timina; C, citosina; y G, guanina. 4 símbolos que, combinados de distintas formas, crean todas las instrucciones necesarias para formar un cuerpo, mantenerlo vivo, repararlo y hasta transmitir la herencia de generación en generación. 4 letras, como si fueran las notas de una melodía divina. Lo sorprendente no es solo su complejidad, sino su precisión absoluta. El ADN se enrolla sobre sí mismo formando una estructura de doble hélice que se pliega con una exactitud matemática. Cada giro está calculado, cada conexión tiene una razón. Al observarlo, algunos científicos no pudieron evitar sentir que estaban viendo algo más que biología. Era diseño, un orden que supera la casualidad. El bioquímico británico Francis Collins, quien dirigió el proyecto Genoma Humano, confesó algo impactante después de descifrar el código genético completo. Cuando vi cómo el ADN contiene toda la información necesaria para la vida, me arrodillé y dije: esto es el lenguaje de Dios. Ese lenguaje, compuesto por más de 3.000 millones de letras en el ADN humano,
Tiene una estructura que recuerda a la poesía hebrea: simetrías, repeticiones y secuencias que se leen en ambas direcciones, como si estuvieran diseñadas no solo para funcionar, sino para ser bellas. Cada célula de tu cuerpo lleva ese mensaje, escrito, copiado y preservado, sin que tú tengas que hacer nada. Tu sangre, tu piel, tu cabello, todo está tejido con la misma tinta invisible. Y lo más extraordinario, ese código no es estático. Tiene la capacidad de repararse a sí mismo. Cuando una célula sufre daño, otra enzima entra en acción y corrige el error, como si un editor invisible revisara las páginas del libro de la vida, asegurándose de que la historia siga su curso. ¿Y no es eso lo que Dios hace también con nosotros? Corrige nuestros errores, repara lo roto y reescribe lo que parecía perdido. Tu palabra, oh Señor, permanece en los cielos para siempre. Salmo 119, versículo 89. En cada hebra de ADN hay un eco de esa palabra, un testimonio silencioso que dice: no fuiste un accidente, fuiste escrito. Si hay algo que se repite una y otra vez en la creación, es el número 3. 3 dimensiones conforman el espacio: alto, ancho y profundo. 3 fases tiene el tiempo: pasado, presente y futuro. Y 3 son los estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. El 3, desde los albores de la historia, ha sido símbolo de plenitud y equilibrio, y en el corazón de la fe cristiana representa la Trinidad divina: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 manifestaciones de una misma esencia, actuando en perfecta unidad. Lo sorprendente es que este mismo patrón se encuentra también en el interior de cada célula humana. El ADN, ese código sagrado que guarda la información de la vida, se lee en grupos de 3. Cada palabra del ADN se compone de 3 letras, llamadas codones, y cada codón tiene un propósito específico: ordenar la construcción de los aminoácidos que formarán las proteínas, las piezas fundamentales de toda forma de vida. 3 letras, una instrucción, un significado, como si Dios hubiera dejado su firma en la misma gramática de la existencia. Cuando los genetistas descubrieron este sistema tripleta, se dieron cuenta de que ninguna combinación era casual. El código tenía redundancias perfectas para evitar errores, una arquitectura tan exacta que parecía diseñada con intención. Si una letra cambia, el mensaje puede alterarse por completo, pero el sistema mismo tiene formas de prevenir el caos, como si una inteligencia invisible mantuviera la armonía. 3 letras para crear un aminoácido, 3 aminoácidos para formar estructuras mayores, y millones de combinaciones posibles, todas funcionando en sincronía. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. 1 Juan 5:7. El 3, el número de la vida, del equilibrio, de la unidad perfecta. El mismo número que sostiene el universo, sostiene también la estructura de tu propio cuerpo. No es coincidencia, es consistencia divina. La Trinidad no solo está en los cielos, está escrita en ti, en cada célula, en cada latido, en cada molécula que vibra bajo la orden silenciosa de un Dios que no solo creó la vida, sino que la habita. Antes de que existiera la materia, antes de que hubiera luz, antes de que el tiempo comenzara su marcha, hubo una voz. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1:3. El universo no nació de un trueno ni de un relámpago, nació de una palabra, una vibración divina que atravesó el vacío y transformó el silencio eterno en creación. La ciencia moderna lo llama el Big Bang, una gran expansión inicial donde la energía y la materia surgieron de un punto infinitamente denso. Pero lo que los científicos describen como una explosión, la Biblia lo describe como una voz. El Verbo fue la primera causa, la vibración original, el sonido primordial que ordenó el caos. Y lo más asombroso, esa misma vibración está también en nosotros. Cuando respiramos, producimos sonido. Cuando hablamos, el aire, ese mismo aliento de vida, sale de nuestros pulmones y se transforma en palabra. Tu voz es el eco lejano del soplo que una vez salió de Dios. Desde la física moderna sabemos que todo en el universo vibra. Los átomos, las partículas, incluso la luz. Nada está realmente inmóvil. Todo está en movimiento, en resonancia,
en sonido. El físico Max Planck, padre de la teoría cuántica, dijo: toda materia se origina y existe solo por virtud de una fuerza, y debemos suponer detrás de esa fuerza la existencia de una mente consciente e inteligente. Es decir, detrás de cada vibración hay una voluntad. El aliento divino no fue solo aire, fue frecuencia, sonido, orden. El mismo tipo de orden que encontramos en el ADN, donde cada secuencia parece resonar como una nota dentro de una gran sinfonía. Los científicos han logrado incluso convertir las secuencias del ADN en música, y lo que escucharon fue impresionante. Patrones rítmicos, armonías naturales, melodías que se repiten como si fueran acordes compuestos por una mente creativa. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33, 6. El mismo aliento que formó las estrellas habita en tu respiración. Cada vez que inhalas, estás recibiendo una chispa de esa vibración divina. Cada vez que hablas con amor, perdonas o bendices, tu voz se convierte en instrumento del mismo poder que creó el universo. Y así como la primera palabra dio origen a la luz, cada palabra que pronunciamos hoy puede crear o destruir. La vida comenzó con un sonido, y ese sonido sigue resonando dentro de nosotros. Hay un detalle en el ADN que muchos científicos pasaron por alto durante años: la estructura que mantiene unidas las dos hebras de la doble hélice. Cada escalón del ADN está formado por puentes de hidrógeno. Sin esos enlaces invisibles, el código se desharía. El hidrógeno, aunque pequeño, es lo que da cohesión a toda la molécula de la vida. Y aquí aparece algo asombroso. En el alfabeto hebreo, el nombre más sagrado de Dios, YHWH, Yahweh, está formado por 4 letras que en la antigua tradición representan aliento, fuego, agua y espíritu. 4 elementos, los mismos que componen la materia viva. Muchos estudiosos y teólogos vieron en esto una coincidencia demasiado perfecta. 4 letras sagradas, 4 bases del ADN, 4 elementos esenciales para la existencia. No se trata de forzar una interpretación, sino de percibir una firma simbólica. En el mismo lenguaje de la biología, Dios parece haber grabado su inicial. Cada célula, cada molécula, cada respiración, lleva dentro el eco silencioso del nombre. El bioquímico Gerald Schroeder, físico del MIT y experto en estudios bíblicos, escribió algo impresionante. Si cada célula de nuestro cuerpo pudiera pronunciar su código, escucharía el nombre de Dios repitiéndose sin cesar. Y no es una metáfora, porque cuando el ADN habla, cuando sus instrucciones se traducen a proteínas, literalmente produce vida. El nombre produce acción. El verbo se hace carne. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Así cada ser humano es, en cierto sentido, una palabra pronunciada por Dios, una expresión viva de su pensamiento. No un accidente químico, sino una declaración divina. Te quise y te llamé por tu nombre. Después de más de un siglo de investigación, tras decodificar el genoma humano y mapear cada molécula del cuerpo, la ciencia llegó más lejos de lo que nadie imaginó. Y sin embargo, a medida que se acercaba al corazón del misterio, encontró algo que no podía medir ni replicar: la intención. Podemos describir cómo funciona la vida, pero no por qué existe. Podemos copiar un gen, pero no crear el soplo que lo anima. Muchos científicos, en lo más alto de su carrera, descubrieron que mientras más entendían el universo, más evidente se hacía una verdad sencilla: no puede haber tanto orden sin una mente detrás. El astrónomo Alan Sandage, ateo durante la mayor parte de su vida, declaró en sus últimos años: era imposible para mí aceptar que todo surgiera del azar. Debe haber un diseño, una intención. La ciencia me llevó a Dios. Esa frase resume lo que muchos sienten pero pocos confiesan: que la razón y la fe no se oponen, sino que se encuentran en el mismo punto donde la mente humana se queda sin respuestas. En el ADN, en la luz, en las leyes de la física, todo parece responder a un mismo principio. El universo fue pensado. Quizás por eso los antiguos no hablaban de fórmulas, sino de sabiduría. No de azar, sino de propósito. Porque mientras el científico observa las piezas, el creyente contempla el cuadro completo. Los cielos cuentan la gloria de Dios,
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Cuando la ciencia se rinde ante el misterio, no es una derrota, es una reverencia, el reconocimiento humilde de que, detrás de cada ecuación, hay una voluntad que todo lo sostiene. Y es allí, en el silencio del asombro, donde el alma humana se encuentra con su Creador. Piensa en esto por un momento. Dentro de ti hay más de 100 billones de células, cada una obra maestra de precisión, cada una portadora de un código que cuenta tu historia, una historia escrita con la misma tinta con la que Dios trazó las estrellas. Cuando respiras, cuando sientes, cuando amas, ese mismo aliento de vida que un día salió de la boca del Creador sigue moviéndose dentro de ti. No hay átomo que no obedezca a una ley, ni célula que no siga un propósito. Todo en la creación, desde una galaxia hasta una semilla, parece susurrar la misma verdad. No estás aquí por casualidad. Fuiste pensado, fuiste formado, fuiste amado antes de existir. Tu cuerpo es un templo de milagros microscópicos, y tu alma, el resplandor del espíritu que los sostiene. El ADN puede describir cómo funcionas, pero solo Dios sabe quién eres. Y si alguna vez dudas de tu valor, recuerda esto. Hay un mensaje divino escrito dentro de ti, una firma invisible que declara: he soplado mi vida en ti, y tú me perteneces. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías 1:5. Así que la próxima vez que mires al cielo buscando señales, recuerda que el milagro no está solo allá arriba, está también en ti. Porque la ciencia puede revelar los mecanismos de la vida, pero solo la fe revela su sentido. Y cuando ambas se unen, razón y espíritu, mente y corazón, podemos escuchar nuevamente el eco de aquella voz primordial que aún resuena en todo el universo. Sea la luz. Y la luz sigue siendo. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario y cuéntame qué fue lo que más te inspiró. Tu voz también forma parte de esta comunidad que busca la verdad y la luz. No olvides dejar tu me gusta. Así ayudamos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal Sabiduría Eterna, activa la campanita y acompáñanos cada semana en este viaje donde la fe, la historia y la ciencia se encuentran. Comparte este video con alguien que necesite recordar que no es un accidente, sino una creación divina, porque juntos seguimos descubriendo la huella de Dios en todo lo que existe.